Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Bacán. Ya, empecemos nomás, po. ¿Cómo les fue? Ah, tuvieron la entrega del laboratorio igual el finde. Bueno, pero ¿cómo les fue con todo, con el laboratorio, con el taller el lunes? ¿Cómo estaba en dificultad a tiempo? ¿Cómo lo encontraron? Tiempo mal. ¿Cómo? O sea, en tiempo, a ver, yo tengo una clase después de Progra. A ver, Ujú. o sea, la hora de entrega eran como las 6:30, yo tenía una clase y al final me tuve que saltar la otra clase para hacer la cosa. Entonces, como demasiado largo para el tiempo. Ah, ya entiendo. Ya, O sea, como que este ramo se come el otro ramo. ya, te cacho. No tenía idea que le habían dado más tiempo en verdad. No sé, quizá hubo algún problema, no había cachado eso. Ya, pero sí, te entiendo. Yo creo que estuvo un poco difícil porque en el código como de la materia de clase, Ujú. claro, se usaba un código similar, pero yo me confundí mucho en qué cosas poner en cada lugar y si, como en eso, como que al final no sabía qué iba como en cada parte del código, entonces después como al hacer el ejercicio no tenía seguridad en nada, como, y de hecho no creo que me haya ido muy bien, pero eso me costó. Ya. Sí, bueno, en el material como que como ejemplo se usan modelos que son clasificadores y básicamente para cada taller había que usar modelos que fueran regresores, po, de regresión. Pero la verdad es que funcionan de manera muy similar. Y igual buscándolo en la librería, cómo funcionan, debería poder quedar más o menos claro, ya cachando si se revisaron lo otro y cacharon más o menos cómo funcionaban, la verdad es que la idea es exactamente la misma. Obviamente te van a aparecer nuevos problemas, nuevos errores que quizás antes no, pero se pueden identificar y se puede ver cómo solucionarlos si uno busca, así que no... igual se podía salvar por ese lado en el fondo. Pero claro, pues igual, ojalá lo ideal siempre haber visto como algo parecido antes para cuando uno se enfrenta a eso. Pero si no, siempre está la posibilidad de buscar y cachar bien como qué puede estar pasando y qué cosas cambiar básicamente para que se adapte a lo que queremos hacer ahora. Pero bien, gracias por el comentario. Ya, entonces, empecemos. Ya, básicamente en el taller, nuevamente trabajamos con el archivo CSV del taller 4A. Tenía algunos cambios, pero muy insignificantes, de hecho no creo que lo hayan notado, pero es la misma idea, ya como las mismas variables, las mismas columnas, los mismos tipos de datos, así que volvíamos a trabajar con ese archivo. Entonces nos decían considerar el conjunto de datos almacenado en el archivo data.csv que contiene datos obtenidos a lo largo de los años sobre los niveles de ozono y material particulado. Además de esta información, cada registro está categorizado en 4 niveles en base al riesgo ambiental que presentan las mediciones de ozono y material particulado para la fecha, que puede ser bajo, medio, alto y extremo. En base a toda esta información, complete las misiones indicadas a continuación. Y aquí les mencionan algo que dice importante porque es importante. Recuerde codificar numéricamente los valores de las columnas categóricas, o sea, el año, el mes, el día y riesgo ambiental, y normalizar las numéricas, el ozono y el material particulado. Sea cuidadoso con el momento en que codifica y normaliza los valores, antes o después de crear los conjuntos de entrenamiento y prueba. Ya, y antes de meternos con la misión 1 y con el resto de misiones, quería preguntarle básicamente cosas sobre este párrafo. ¿Cuándo codificarían las columnas categóricas y cuándo normalizarían las numéricas? ¿En qué momento en que desarrollan sus modelos? En el primer momento, pues, ¿no? O sea, ¿Qué cosa? sí, pues, es que es por etapas, como lo explicó el profesor en clase, que al final se primero se... Oh, se me olvidó. ¿Se codifica eh, numéricamente?
Claro, eso. Se codifica, después se divide y después se normaliza, porque si se normaliza antes de separar la base, como que se mezclan datos y puede haber sobreajuste y otros problemas. Ya, sí. Eso es. Básicamente, como que antes de formar los conjuntos de entrenamiento y testeo, eh, ahí se debe primero codificar numéricamente las variables categóricas, ¿ya? Todas, antes de separar en esos conjuntos. Y en cuanto a las variables numéricas, una vez que uno forma los conjuntos de entrenamiento y prueba, es cuando uno tiene que normalizarlas, ¿ya? Porque obviamente uno quiere probar el modelo que se entrenó en base al conjunto de entrenamiento, y si uno normaliza antes, considerando todos los datos, está haciendo un poco de trampa, porque cuando uno normaliza, básicamente usa la media y usa la desviación estándar. Entonces, si ustedes normalizan antes en esa media y en esa desviación estándar, implícitamente va a haber información de los datos que ustedes van a usar para testear. Y ustedes solamente en su modelo lo van a entrenar con el conjunto de entrenamiento. Por lo tanto, esa es la única información que ustedes tienen, por los datos del conjunto de entrenamiento. Por lo tanto, eso es lo que deben normalizar. ¿Sí? Porque si no, implícitamente estarían incorporando información de los otros datos que quieren predecir, pues, sin saber nada a priori. Como que sabrían algo si es que normalizaron antes. Por eso se hace en ese momento y sobre ese conjunto. ¿Ya? Eso quería que quedara claro. Una duda, Mati, ahí que tocaste. Cuando se habla de que se normaliza según la media y la varianza, esa media y varianza es según, por ejemplo, en este caso, la variable explicativa del O3 y el MPM25, o es cada una por separado. Por ejemplo, la media de solo el O3 y después la media solo el PM2.5. O No sé sea, si se entiende. si tú normalizas, cada columna se va a normalizar respecto a su media y a su desviación estándar, po. Ah, ya, No pues, es un como todo el conjunto de datos, po, Ya, perfecto. Es un sino que cada por columna, entonces. columna. Ya, ¿Cachai? perfecto. Y de hecho aquí pueden encontrar como más información de cómo trabaja. Mira, esta es la normalización básicamente que hace el scikit-learn. ¿Cachai? Normalizar por la media de la desviación estándar, ¿no? Perfecto. Y si es que uno, porque no es obligación normalizarlo después que uno separa las bases, es como para como disminuir como la complejidad después de resolver el problema, po. Mm, yo diría que sí es necesario, no sé cómo si solo sea recomendable. Em, en cualquier caso es mejor que normalice, sí o sí. Ya, ¿Ya? Y perfecto. no es para nada difícil, se hace de una, así que yo diría que lo mejor es normalizar. Ya. Vale, ya. Entonces, con eso ya en mente, le damos la misión 1, que era básicamente lo que le pedían hacer en el taller. Dice predicción de variables numéricas. Utilizando solo registros que no tengan valores faltantes para las columnas de año, mes, día, ozono y material particulado, construye al menos 2 modelos predictivos que permitan inferir el valor de la variable de material particulado en base a las otras variables recién indicadas. Evalúe el rendimiento de estos modelos en un set de prueba independiente, usando como métrica el error cuadrático medio. Finalmente, utilice el modelo con mejor rendimiento para completar los datos faltantes de la columna material particulado, solo en aquellos registros que no tengan valores faltantes para las columnas de año, mes, día y ozono. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Primero, y como siempre, a ver, espérenme un poquito. Vamos a importar las librerías con las que vamos a trabajar, pues, que básicamente en este caso va a ser lo de siempre, Pandas, NumPy, pero varias cosas también de la librería scikit-learn, que sirve bastante para trabajar con modelos predictivos y hacer machine learning. ¿Ok? Entonces lo de siempre, Pandas, NumPy, Matplotlib para plotear. No recuerdo si ploteo, pero igual está ahí importado. Y de scikit-learn básicamente vamos a usar esta librería para generar conjuntos de entrenamiento y de testeo. Estas para codificar y para normalizar variables. Aquí también importé 2 modelos de regresión, que son el lineal normal, el de mínimos cuadrados ordinarios, y otro que es en base a redes neuronales. Ambos son regresores. 2 modelos de clasificación, que uno es el de árbol de decisión y el otro de cada vecinos más cercanos. También importo este módulo de acá, que es para usar distintas métricas.
porque para variables numéricas hay otros tipos de métricas, como por ejemplo acá les piden hacerlo en base al error cuadrático medio, mientras que para variables categóricas, ahí se usan otras, como aquí les pedían como el balanced, como la precisión, una métrica así que se llama, ¿ya? No recuerdo, para la misión 3, con esta métrica, ¿ya? Entonces por eso importó eso. Y el display para mostrar varios data frames en una misma celda, ¿ya? Entonces, esas son las librerías con las que vamos a trabajar básicamente acá. Ya, primero y lo de siempre, abrir la base de datos y familiarizarse un poco con ella. Ver qué columnas tiene, qué datos tiene, lo de siempre básicamente, ¿ok? Entonces aquí leemos el archivo .csv con el comando read csv de pandas. Aquí printé el número de datos que posee la base de datos. Con el comando head vemos los primeros 5 registros, y con describe obtenemos varios indicadores estadísticos de las variables que hay en el data frame. ¿Ok? Así que aquí, como vemos, básicamente casi el mismo data frame de antes. Tenemos cerca de 3000 datos, las columnas de año, mes, día, ozono, material particulado, riesgo ambiental, y otros, y acá con el describe, la cantidad de datos. Por ejemplo, acá podemos ver que para ozono y para material particulado hay ciertos datos faltantes, porque no dice que hay 2.947 datos, que era el total de datos. Y obtenemos otras cosas como la media, la desviación estándar y todos esos datos estadísticos. Entonces, como les mencioné, antes de hacer cualquier cosa, primero vamos a normalizar las variables categóricas, ¿ya? O sea, codificar numéricamente las variables categóricas. En este caso, esas variables son la de año, mes, día y riesgo ambiental. Ojo que, por ejemplo, año, y esto pasa para mes y día también, si bien son números, no tiene sentido que sean como variables numéricas, porque no representan eso básicamente en la base de datos, pues no son como datos con los cuales uno pueda operar numéricamente. Por ejemplo, los años como que no tiene sentido como hacer operaciones aritméticas sobre ellos, ya, sino que son más bien variables categóricas, ¿ok? Por eso es que se deben codificar en base a eso. Lo mismo para los meses y lo mismo para los días. Bueno, el riesgo ambiental, yo creo que nadie discute que sí es una variable categórica, ¿ya? Entonces, ¿cómo codificamos estas variables? Básicamente vamos a usar un método que posee scikit-learn, que es este método de acá, label encoder, que codifica las variables que son categóricas. Ya pasan de ser strings o cualquier cosa, pasan a ser números, ¿sí? Como 0, 1, 2, 3, 4, y lo identifica de esa manera para que sea más fácil trabajar con esas variables para los modelos. ¿Ok? Y aquí había un temita quizás con el riesgo ambiental que de seguro le ocurrió y obtenían algún error. Para el año, mes y día no había ninguna complicación. Si se querían basar en lo que aparecía en el material del curso, no iban a tener ninguna complicación extra, pero quizás para el riesgo ambiental iban a tener un problema. Y lo que pasa en esta columna, en la de riesgo ambiental, es que ustedes tienen distintos tipos de datos, ¿ya? La mayoría van a ser strings, que son el riesgo ambiental asociado a cada registro, ya sea bajo, medio, alto o extremo, pero también tienen datos float, del tipo float. ¿Por qué? Porque los NaN, Python los trabaja con ese tipo de datos. Ya, así que en una columna tienen distintos tipos de datos, así que esto de acá podría fallar, ¿sí? Porque no puede trabajar con distintos tipos de datos, el mismo tipo de datos para la columna, para que las pueda codificar. ¿Ok? Entonces, lo que se puede hacer para corregir eso es primero transformar toda la columna a string, ¿ya? Nosotros tenemos datos que son string y tenemos otros datos que son float, que son los NaN. Entonces lo vamos a pasar todo a string, ¿ya? Y por lo tanto los NaN van a quedar como el string NaN, ¿ok? Y ahora sí, ya tengo todo en el mismo tipo de datos, toda la columna de riesgo ambiental en el mismo tipo de datos, y ahora sí la puedo codificar numéricamente, ¿ya?
y de hecho les voy a mostrar acá cómo queda, y tenemos esto de acá, ¿ya? El año, el mes y los días me los codificó bien, y el riesgo ambiental también, po. Ya si se dan cuenta acá, le asignó un número, una categoría 4 a los valores que son del tipo NaN, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo presente después cuando queramos reemplazar los valores NaN, cuando usemos modelos, acordarnos de que esa fue la categoría que representa los valores NaN. Así que esos van a ser los que vamos a llenar. No son una categoría de alto o de bajo, no representan eso, sino que representan valores nulos. ¿Ok? Así que eso hay que tenerlo presente en este caso. Disculpa, Dime. es que había una parte de que había que borrar como los valores NaN de la base de datos. ¿Eso había que hacerlo después que esto? Para este taller en ningún momento había que borrar valores faltantes. Para el taller pasado sí. ¿Sí o no? Yo también borré NaN, Sí, tenía la impresión que sí, que había pero que primero borrarlos y después Ah, rellenar. ya, ya. Quizás se refieren a esto de acá. Sí, eso. Ya. Bueno, si los borraron para después entrenar, o sea, para hacer sus conjuntos de entrenamiento y testeo, Sí, está bien, pero después tenían que llenar esos datos faltantes con los modelos que generaron a partir de esos conjuntos, po, sobre la base original. Yo, de sí, hecho, filtro un poco la base de datos, lo hago más adelante, lo voy a hacer también, voy a quitar esos valores NaN, pero luego tengo que completar los datos NaN en la base de datos original. Eso lo voy a hacer. sí. Pero mi duda era de si hay que codificar y normalizar antes de hacer eso. ¿Es mejor eso o hacerlo después o da lo mismo? Lo que te acomode más, en verdad. Ah, Yo ya, diría que lo que te acomode más, sí. ya. Pero tratar de no perder esa información, eso sí, pues, porque después tenéis que llenar esos valores NaN, y si lo elimináis nomás y no los teníais guardados en alguna parte, después no vais a tener cómo completarlos porque los perdiste, no, pues los desechaste, Sí, ¿cachai? me expresé mal, perdón. Sí, sí, no, pero tranqui. Vale, creo que esa era la duda entonces. Matías, Dime. una pregunta chica. ¿Hay algún como comando para codificar como todo excepto los valores vacíos? Porque me pasaba que pues, ponía a codificar y los valores vacíos también me los codificaba con un número. ¿Hay algún comando para evitar eso o hay que eliminar los valores como NaN y después codificarlos? O sea, es que eso fue lo que nos pasó obviamente acá, po. Lo que hicimos fue pasar todo a string, o sea que los NaN ahora quedaron como string, y a esos valores les va a asignar una categoría. Como lo traté yo es identificar simplemente qué categoría le asignó a los NaN y tenerla presente para después cuando quiera rellenar los valores NaN, acordarme que esa es la categoría y que esos no los tengo que considerar, ¿ya? Ya. Lo otro que se podría hacer es lo que había dicho la compañera, como eliminar de antemano los NaN y ahí codificar, pero sí teniendo cuidado de haber guardado esa información antes para no perderla porque después voy a tener que rellenar esos datos. Ah, claro, perfecto. Ya, yo lo ¿Cachai? hice de esa última forma. Ya, perfecto. Sí. Gracias. De nada. Isaac, sí, sí, o sea, los vamos a filtrar, de hecho ahora en la misión 1 lo vamos a hacer, pero no lo quise eliminar antes, nomás simplemente para codificar todo de una, ¿ok? Pero sí, lo vamos a filtrar, así que no se preocupen por eso. Ya, de hecho ahora vamos a eso. Ya, entonces ahí ya codificamos las variables categóricas. Entonces ahora empezamos con la misión 1. Y como nos mencionaban, primero vamos a considerar solamente los registros que no tienen valores faltantes para año, mes, día, ozono y material particulado. Y crear un set de entrenamiento y otro de testeo para esos registros. Ya, entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Primero voy a filtrar todos los datos, o sea, todas las filas que no tengan valores faltantes en año, mes, día, ozono y material particulado, y eso lo voy a hacer con esta condición de acá, que la voy a explicar al tiro. Primero ignoren por mientras esta colita de chancho y vean como lo que está dentro del paréntesis. Con la condición que está dentro, voy a ver básicamente todas las filas en las que al menos para alguna de esas columnas hay un valor NaN en esa fila, para al menos alguna de estas columnas. O sea que con esa condición, solamente mirándolo de adentro del paréntesis,
voy a obtener todas las filas que tienen al menos un valor NaN en alguna de sus columnas. Y lo que hago es negar esa condición para obtener justamente todos los registros que no tienen ningún dato faltante en todas esas columnas, ¿ya? De esa manera genero esa condición. ¿Ok? ¿Quedó clara la condición o no que voy a utilizar? Básicamente esta condición me va a servir para obtener todos los registros que no tengan ningún valor faltante en esas columnas. Bacán. Y ahora con esa condición se la aplico al data frame para que me dé justamente... sí, gracias Isaac por la pregunta. Ese palito es equivalente a OR, ¿ya? Es el como OR que usa Pandas en sus condiciones. Acuérdense que se lo mencioné también en la ayudantía pasada, como el if, el AND, por ejemplo, lo usa como esta I inglesa, el NOT lo usa como con la colita de chancho y esas cositas, ¿ya? Mati, Para que una tengan duda cuidado. de esta línea del cont con colita de chancho. Dado que la variable nan en environment, creo que era, es 4, la categoría es 4, en Ujú. este caso no está eliminando como las filas que tengan el 4, ¿sí? No, A pesar de que sea un, entre comillas, un NAND, pero transformado a... sí. y no hay nada malo en eso. Esa columna no lo voy a usar para nada en esta misión, Ah, no, ¿cachai? no había cachado. Ya, buena gracias. Si la tuviera que usar para tanto como features o como variable a predecir, ahí obviamente sí, pues, tendría que hacer Sí, eso. Pero ya, en la bueno. misión 1 y la misión 2 no afecta en nada la de riesgo Mm, ambiental. Ya, perfecto. Gracias. De hecho, lo que mencionan Rodrigo, lo vamos a tener que hacer después en la misión 3. Ahí sí vamos a tener que filtrar esos valores. y acá entonces estamos subiendo como que el año, día y mes estaba completo siempre, ¿o no? Sí, sí, en verdad yo al principio igual había dicho como que habíamos visto ya que estos datos de acá no tenían valores faltantes, pero igual para hacerlo de manera más general, como por ejemplo si te pasaron una base de datos en que si hubieran datos faltantes en esas columnas, se tendría que hacer de esta manera. Ya así que preferí colocarlo como más general nomás. ¿Ya? Así es. Pero claro, para esta base de datos en particular sabíamos que algunas columnas no tenían datos faltantes, pero igual lo preferí incluir todo. Ya, entonces con esa condición, aquí es donde filtro como, aquí obtengo todos los registros todas las filas que no tienen valores faltantes para todas esas columnas en cuestión, ¿ya? Y se la asigno a este data frame como auxiliar que voy a utilizar para generar los conjuntos de entrenamiento, testeo y toda la modelación, ¿sí? Para mantener el data frame original como tranquilito, como sin modificaciones, sino que después nomás lo voy a usar para llenar los valores en él y todo el tema, ¿ya? Y acá genero los sets de entrenamiento y testeo. Esto es para el tamaño del set de testeo. Por lo general se usa 0,3, pero queda a criterio ahí del modelador. Podría ser un poquito más, un poquito menos. 0,3 es un buen número. Y lo generamos. ¿Ya? Y ahí obtenemos el tamaño del set de entrenamiento y el set de testeo. Entonces ahora, como ya tenemos estos conjuntos, ahora sí normalizamos la variable numérica que se va a utilizar para predecir, que en este caso, de las que vamos a utilizar, que son todas estas, año, mes, día y ozono, la única numérica es la de ozono. Así que solamente normalizamos esa. ¿Ya? Y, ¿cómo lo hacemos? Con este método de acá que tiene también scikit-learn, que nos ayuda para normalizar variables numéricas. ¿Y cómo lo hace? De esta manera que indica acá en su librería, ¿sí? Básicamente a los datos le resta su media y los divide por la desviación estándar. Y así obtiene los nuevos datos normalizados, ¿ya? Ahí también permite mucho más argumentos que pueden ver con más detalle, por si necesitan hacer otras cosas, pero básicamente eso es lo que hace, ¿ya? Entonces Una aquí duda. tenemos... Dime. Si tuviéramos una base de datos que nosotros sabemos que no distribuyen normal, que fuera bimodal o algo por el estilo, Uh-huh. ¿ahí igual se normaliza o habría que buscar una función específica para ese? Sí, se normaliza igual. De hecho, acá Ozono ni lo hemos graficado ni hemos visto si se comporta normal o no. ¿Cachai? Ya, sí, Es solo para tener los datos en un normalizado, justamente, pues, ¿cachai? En base a su media y en base a su desviación estándar. Y para que sea más fácil trabajar para que al modelo le sea más fácil trabajar con esos datos. ya, perfecto.
Disculpa, Entonces, dime. el target nunca se normaliza, ¿no es cierto? O sea, No. se deja tal cual, y también Claro. las variables categóricas que se pasaron a numéricas no hay que normalizarlas tampoco. O sea, como... No tiene sentido normalizarlas porque se categorizan, o sea, se codifican numéricamente, pero no dejan de ser categorías, pues, ¿cachai? Esos números son como identificadores, pero no tenéis que pensarlos como números que tiene sentido operarlos entre ellos. Entonces no tiene sentido normalizarlos, ¿cachai? Ah, perfecto, perfecto. ¿Y por qué el target no se normaliza? Porque si no, como que también se pierde como el sentido. Básicamente porque vais a querer predecir ese dato tal como está, pues, ¿cachai? Tú querés predecir en este caso el material particulado, entonces quería obtener ese dato en sí, pues, no su dato normalizado, ¿cachai? Ya, perfecto, gracias. Vale. Básicamente es lo que mencionaste, pues se normalizan las que se van a utilizar para predecir, y la que se va a predecir, el target, ese no se normaliza. ¿Ya? Entonces, esta es básicamente la única que vamos a tener que normalizar, y lo hacemos en base, o sea, hacemos la normalización en base a los datos que pertenecen al conjunto de entrenamiento, ¿ya? Y aquí está un poco lo que discutimos al comienzo. Solamente usando esos datos, los del set de entrenamiento, yo voy a obtener su media, voy a obtener su desviación estándar, esto lo va a normalizar, ¿ya? Y ahí obtengo como que entreno el scaler en base a eso, ¿cachan? ¿Ya? Y normalizo estos datos de entrenamiento, los reemplazo ahora en el conjunto de entrenamiento, y utilizo ya la normalización con la media y con la desviación estándar que obtuvo en esta parte. Ahora simplemente la utiliza para transformar estos datos de acá, ¿ya? Aquí no utiliza ninguna información del conjunto de testeo, sino que solamente los normaliza en base a los datos que obtuvimos, o sea, a las medidas que obtuvimos cuando normalizamos en el conjunto de entrenamiento. Isaac dice, una consulta, en la categoría importante en el enunciado decía que había que normalizar las variables numéricas. Lo hice solo porque lo decía. O sea, si hay que hacerlo, de hecho ahora lo estamos haciendo. No cacho bien la pregunta. ¿O como que lo hiciste antes, te refieres? No entiendo bien la pregunta. O sea, normalizaste la variable numérica, ¿cierto? El ozono para este caso. Ya, sí. Sí. O sea, sí. Es que el tema es que si normalizáis el material particulado, después tú vas a estar prediciendo datos normalizados y no como el dato en sí. Entonces, tendríais que hacer alguna transformación para volver al dato original, ¿cachai? Pero mira, quédate con esto. El tema es que tienes que, o sea, para normalizar, lo haces después de generar los conjuntos de entrenamiento y testeo, y se normalizan las que se van a usar para predecir, y no se normaliza la que se va a predecir, ¿ya? Quédense con eso. ¿Sí? Ok. Eso es como lo más relevante, con lo que quiero que se queden. Ya, pues entonces ahora sí, el ozono lo pescamos, lo normalizamos, y por ejemplo acá ploteo muestro el set de entrenamiento, y si se dan cuenta estos datos ya no son similares a los del ozono que teníamos antes, y eso es porque justamente están normalizados. Cristóbal dice, es que decía en el enunciado que el material particulado se normalizaba. Sí, pero también decía que sea cuidadoso con el momento en que codifica y normaliza los valores. ¿Ya? Y creo que por el Discord el profe igual mencionó que el target no se normalizaba. Revisé el Discord yo igual, y sí lo hizo notar eso como que era importante igual. ¿Ok? Ya. Entonces ahí tenemos el ozono ya normalizado. ¿Sí? Si se dan cuenta, no son los mismos datos que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora están justamente normalizados. Ya, y ahora sí, ya con
conjunto de entrenamiento y testeo, y con nuestras variables listas para que sean usadas para predecir, implementamos modelos de regresión básicamente. Pues ya, en este caso el target es una variable continua, por lo tanto tienen que usar modelos de regresión para obtener. Pues no pueden usar un modelo clasificador si la variable es una variable continua, ¿ok? Y scikit-learn tiene varios modelos de regresión. Regression models, los pueden buscar acá si querían. Tiene un montón, aquí tiene modelos lineales, cuadráticos. Por ejemplo, varios clasificadores que vieron en el material del curso, lo vieron en su forma como clasificador, pero también tienen como su forma de regresor, ¿ya? Que sirve para predecir justamente variables continuas, ¿ok? Por ejemplo, el árbol de decisión, ustedes vieron el clasificador, pero también tiene su regresor, y varios más. Ya aquí hay muchísimos modelos de redes neuronales, que es el que voy a usar yo básicamente, y también el de mínimos cuadrados ordinarios, que es como... Ese va a ser el primer modelo que voy a implementar, una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, porque es como el modelo clásico, ya, y que siempre debería probarse al menos a ver cómo anda. Ya, así que por eso decidí igual utilizar un modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Una duda. Dime. ¿Existen los clasificadores, los aproximadores, por decirlo? ¿Y existe algo más? ¿O no solo eso? O sea, es que depende si... O sea, claro, O si sea, uno quiere tampoco- clasificar, usa un clasificador. Si uno quiere como encontrar el parámetro, aproximar el parámetro, uno usa una regresión. ¿Y hay más tipos de modelos? ¿O esos son como los dos grandes tipos de modelos? De seguro hay más tipos de modelos, pero claro, esos serían como los dos más grandes. El tema es que si tú quieres predecir una variable categórica, tenéis que usar un modelo que sirva para variables categóricas, que básicamente serían modelos que clasifican datos, ya que obtienen clasificaciones para datos. Mientras que si quieres predecir una variable continua, ahí tienes que usar regresiones. ¿Cachai? Ya, sí. Pero, y de seguro deben haber otros modelos, pero dependiendo de si tu variable a predecir es categórica o continua, se usan por lo general ese tipo de modelos, ¿ya? Y uno no te sirve para el otro, porque sirven para predecir distintos tipos de variables, ¿cachai? Ya. Ya. Entonces aquí voy a listar las variables que voy a utilizar para predecir, que va a ser el año, mes, día y el ozono, y la variable a predecir, que en este caso es el material particulado. Aquí primero creo el modelo, ¿ya? Que va a ser una regresión lineal. De hecho, voy a abrir esto. Este es el modelo que voy a utilizar, el de mínimos cuadrados ordinarios, y se llama con este método. Así que creo el modelo. Acá lo entreno en base al conjunto de entrenamiento. Lo entreno dándole los datos con las variables que se usan para predecir y con los datos con el target básicamente, para entrenar el modelo. Por eso está con fit acá, es para ajustarlo, para entrenarlo. Y una vez que ya está entrenado el modelo, aquí ya tengo el rec 1 como el modelo listo, entrenado, ya sirve para hacer predicciones. Voy a predecir usando ahora el set de testeo, ¿ok? Así voy a obtener las predicciones usando este modelo, usando esas variables en el set de testeo. Y como ahora tengo las predicciones, y además en el test, en el conjunto de testeo, también tengo las variables como el dato real, el dato concreto, los puedo comparar, pues ver cómo anduvieron mis predicciones usando mi modelo con los datos que en verdad debiesen haber sido, pues, como los que en realidad pasaron, por el dato concreto que tengo. Ya, eso los tengo en el set de testeo y aquí están mis predicciones. Y evalúo cómo anduvo el modelo en base a esos datos originales. ¿Y con qué métrica? Bueno, nos pedían con el error cuadrático medio, que se puede usar de esta manera esa métrica. Ya en metrics, si se ponen a ver en scikit-learn, hay varias métricas para comparar variables continuas o también categóricas. Hay muchos tipos de métricas, en este caso les pedían el error cuadrático medio, así que de esta manera se utiliza en scikit-learn. ¿Ya?
Así que esto va a calcular el error cuadrático medio para estos dos conjuntos de datos, lo voy a guardar en esta variable y lo voy a imprimir acá básicamente, ¿ya? Y en este caso este modelo tuvo un error cuadrático medio de 237,29. Si esto es malo o bueno, depende de la dimensión que tienen los datos, pues ya como que no son comparables directamente, ¿sí? Pero al menos lo que sí sabemos es que entre más cercano a 0, mejor, pues. Entre menor sea el error cuadrático medio, es mejor, pues. Así que entre dos modelos para la misma variable, si uno tiene menor error cuadrático medio, en base a esa métrica podríamos decir que ese modelo es mejor, pues, porque entre más cercano a 0 sea este valor, es mejor, ¿ok? Entonces para este modelo, para el de mínimos cuadrados ordinarios, tuvimos este error cuadrático medio, y ahora voy a usar otro modelo, porque les pedían utilizar al menos dos modelos. Mati, una duda antes de continuar al otro modelo, que en Dime. la línea de regresión 1.fit, training set features, ahí cuando en en el parámetro features, que son las variables explicativas que vamos a usar para el modelo, arriba lo definimos como, estamos normalizando, como en el bloque anterior, como normalizamos nuestros features, ¿o no? El ozono. Sí, claro, pero acá estamos normalizando como esas 4 variables, pues, en este caso, ¿no? Acá no estamos normalizando. En esta línea de acá. No estamos normalizando. Y el training radius set lo definimos, es que arriba lo definimos como lo estamos como. Espera, ¿no? Es que esa me digo aquí en el training set, esta función de futures, ¿qué hace en sí? Porque lo normaliza según el bloque de arriba, pues, ¿no? Features es una lista. Es una Sí, lista pues. que tiene estos datos. Mira, a ver, quizás te sirve mejor verlo así. No, es que en Esto el de bloque acá, es que en el bloque de arriba definimos la función training set como normalizar, como. training set lo definimos acá. Ah, ya, buena. ¿Sí? Sí, sí, ya, perfecto. Ya, vale. Sí, pensé que era ya. Ya, vale. Ya. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo, pero utilizando otro modelo. Y el modelo que utilicé yo al menos fue uno basado en redes neuronales, en su forma como de regresión. Y es lo que les voy a colocar acá. Ya, de hecho, veámoslo. Bueno, ahí indican cómo funciona. Acá tiene más información. Mira, acepta un montón de parámetros que yo al menos no tengo idea para qué sirven todos, pero sí está aquí toda la información de para qué sirven todos, ¿ya? Así que si en algún momento alguien quiere hacer algo interesante, necesita algo más específico, aquí tienen como todas las opciones que se le podría dar a este modelo. Ya aquí hay ejemplos de cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces este modelo básicamente funciona en base a iteraciones, creo que trata de converger a una solución, entonces por eso se le da un máximo de iteraciones para que pare en caso de que no haya convergido hasta ese número de iteraciones, porque si no podría seguir quizás hasta cuándo. Y esto es para fijar simplemente que supongo que debe hacer cosas aleatorias entre medio, como tomar probabilidades para ver para dónde sigue, supongo, porque no conozco en profundidad el modelo. Supongo que es para darle eso simplemente es como para plantar una semilla básicamente, ¿ya? Y aquí exactamente lo mismo, ¿ya? Entrenamos el modelo con el conjunto de entrenamiento, realizamos las predicciones en base al conjunto de testeo y comparamos nuestras predicciones con los valores reales, con los que conocemos que en verdad debiesen ser. Y ahí vemos cómo anda en cuanto a la métrica respecto al error cuadrático medio. Y ahí, si notan acá, de inmediato ya como que podemos cachar que este es un modelo mucho más complejo que el de mínimos cuadrados ordinarios, porque igual le tomó un tiempo, ya. Tampoco un tiempo tan excesivo, pero sí le tomó unos 3 o 4 segundos para llegar a un resultado. Ya, de hecho acá me indican como que llegó al máximo de iteraciones sin converger, ¿sí? Si es que no me hubiese aparecido este mensajito de acá, lo más probable es que hubiera convergido antes de hacer 500 iteraciones. ¿Ok? No es un error este mensajito de acá, es simplemente un aviso, por si acaso.
Ya, pues, entonces ahora sí, hicimos 2 modelos y vemos que el que tiene menor error cuadrático medio es el segundo. Así que ese es el que vamos a usar para completar los datos faltantes. ¿Ya? Y eso es como lo último que les pedían básicamente en el taller, y que quizá era complicado igual porque no es como llegar y hacerlo. O al menos yo no conozco una forma como tan sencilla de hacerlo, pero sí se puede. Ya al menos yo lo uso, siempre cuando quiero como rellenar datos, uso este lock, ya que ya lo habíamos visto igual en la ayudantía pasada, justamente también para llenar datos. A mí al menos me acomoda hacerlo de esta manera. Entonces, aquí les voy a explicar todo lo que vamos a hacer. Ya, primero, vamos a llenar estos datos obviamente en el data frame original. Ya en el data frame original vamos a completar los datos faltantes del material particulado. Ya, así que volvemos ahora a trabajar con el data frame original. Entonces, si se acuerdan, el data frame original era este de acá, ¿ya? Bueno, con las cuestiones ya, ya codificadas, las categóricas. Teníamos este data frame y el modelo funciona en base al ozono, pero normalizado, ¿ya? Así que por eso en el data frame voy a crear otra columna que va a ser del ozono, pero con los datos del ozono normalizados, para usar esa columna como feature del modelo, ¿ok? Como variable que sirve para predecir, como variable explicativa. ¿Ya? Así que por eso primero normalizo el O3, ya acuérdense que esta era una lista que tenía solamente al O3, y se lo asigno a una nueva columna en el data frame que va a tener los datos del O3, pero normalizados. ¿Ok? Eso es lo primero que hago. Lo segundo es ver, o sea, buscar una condición para obtener todas las filas que tengan un dato faltante para el material particulado, pero que no tengan datos faltantes para las otras variables, para las variables explicativas, básicamente. ¿Ya? Esta condición funciona exactamente como la que habíamos visto antes, solo que ahora aquí veo las filas que tienen al menos un dato faltante para las variables explicativas. Después niego la condición para obtener todas las que no tienen datos faltantes para las variables explicativas, pero ahora sí cambio un poquito acá porque sí quiero las que tienen el material particulado ahora en vacío, ya como NaN. ¿Para qué? Para completar esos datos justamente. ¿Ok? Entonces ahí obtengo la condición y ahora utilizo lock, que lock, acuérdense que aquí le da como condiciones para las filas, y aquí obtengo una columna en particular, ¿ya? Entonces aquí voy a obtener básicamente voy a obtener la columna de material particulado, pero con todas las filas que tienen, que cumplen esta condición de acá. ¿Ok? Y todos esos valores yo los voy a completar usando el modelo que habíamos ya entrenado y el que tuvo mejor rendimiento. Entonces voy a utilizar el modelo ya para predecir, eso es lo que está acá básicamente, usando como variables explicativas a año, mes, día y el ozono pero normalizado, ¿ya? Y obviamente sobre las filas que hacen el match con estas, ¿ok? Para usar las mismas filas básicamente, ¿ok? Así que eso, Matías, antes de printear, ¿alguna pregunta? sí, no importa que ahora como que estemos normalizando respecto al set de datos completo y antes normalizamos con solamente los que estaban no vacíos. Cambia Ya, muy buena poco y por eso se puede hacer. pregunta. Yo aquí sigo normalizando en base a los datos del set de entrenamiento, ¿sí? Porque el scaler yo lo ajusté en base al conjunto de entrenamiento. Ya, Luego lo perfecto. utilizo nomás, con el transform lo utilizo nomás para otros datos normalizarlos. ¿Cachai? Ya, perfecto. Y acá ocupaste el mismo escaler. Claro, Ya, claro, perfecto. aquí no estoy volviendo a normalizar usando todos los datos. Solamente estoy normalizando ya, con el ajuste que había hecho antes en base al set de entrenamiento. ¿Cachai? Ya, perfecto. Gracias. Ya miren, quizá antes de ejecutar, creo que va a quedar más claro si esto lo visualizan. Split. Aquí quiero que visualicen esto de acá, espérenme.
Ya, entonces esto lo ejecuto y ya miren, quiero que visualicen esto para que vean lo que estamos haciendo. ¿Ya? Tenemos la condición y con el lock yo le doy la condición y va a obtener todas las filas en donde para estas 4 variables explicativas no hay datos faltantes, pero sí la del material particulado sea un dato faltante. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí obtengo todas esas filas. ¿Ok? Ahora, si yo a esto le pido quiero solamente la columna de material particulado, le agrego eso, y obtengo justamente solamente los datos de la columna de material particulado. ¿Ya? Y lo otro que quiero que vean es cómo va a funcionar esto de acá. Aquí voy a utilizar el modelo para predecir, ¿ya? Aquí voy a obtener este df con 2, va a ser el mismo data frame que le había mostrado antes con lock, ¿ya? Solo con lock, sin el... Ya, lo voy a mostrar. Es este, ¿sí? El data frame con 2 va a ser este data frame, ¿ya? Y de acá solo tomo, de ese data frame, solo tomo las variables explicativas para dársela al modelo, pues y así obtenga las predicciones para el material particulado. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace esto. Y si lo ejecuto se dan cuenta que da un array con las predicciones. ¿Ya? Entonces aquí tengo las predicciones. Aquí tengo los datos que quiero llenar con estas predicciones de acá. Entonces por eso estas predicciones, que son todos estos datos que obtuvimos acá, se los doy a esos datos que yo quería completar, ¿ya? Y por eso esto hace lo que queremos hacer. Ya creo que ahí con la visualización, como mostrarle explícitamente las cosas, creo que queda un poco más claro. Si no, me comentan igual. ¿Ahí quedó más claro o no? Y por lo menos a mí me quedó más claro. Gracias. Ya, bacán. Sí, porque quizás como mostrarle el código nomás y ejecutarlo y listo, se llenaron, quizás no se veía tanto, pero como les mostré ahora como cada cosa, quizás quedaba un poco más claro, yo creo. Así que bacán. En el log, la condición 2, ¿qué es lo que ¿Sí? hace la función? O sea, toma... El lock sirve para... Lo vimos la identidad pasada, pero sí, como básicamente para llenar datos. se puede utilizar para llenar datos. O sea, básicamente su función es obtener filas o columnas o un dato en particular que tú quieras del data frame. ¿Ya? Eso es lo que hace el lock. Aquí, por ejemplo, primero lo usé solamente con la condición, yo obtuve varias filas con todas las columnas. Podría obtener toda una columna, si quiero, que fue lo que hice acá. También podría obtener solamente un dato, como por ejemplo el dato que está en la fila 12, en la columna 3, también podría obtenerlo con el lock. Eso es lo que hace el lock. Y aquí lo estoy usando para rellenar los datos, porque a todos estos datos en el data frame, que son los que quiero llenar, le voy a dar estos datos de acá. Ya, así que se van a modificar en el data frame original. ¿Cachai? Sí. Eso. Mati, una pregunta. Dime. En el comando predict de la línea de arriba, no necesariamente tenéis que darle el target o el Y prima. No, pues el modelo, Porque le estoy dando tú solo al la variable modelo le tienes explicativa. claro, al modelo trabaja con las variables explicativas, y lo que te retorna son sus predicciones para el target. Ya, ya, ¿Cachai? El modelo ya, necesita como alimento las variables explicativas, y lo que te da es la predicción para el target. ya, perfecto. Ya. Eso con la misión 1, entonces, que era básicamente lo que les pedían hacer para el taller. Ya, pero sigamos con lo otro. Entonces, la misión 2, predicción de variables numéricas, parte 2. Repita el procedimiento de la misión anterior, esta vez para completar los valores de la columna de ozono. Al finalizar este proceso, la base de datos solo debería tener valores faltantes para la columna de riesgo ambiental. Ya, entonces ahora es exactamente lo mismo, pero para el material particulado. O sea, para el ozono, perdón. Entonces, de nuevo, la misma condición, exactamente la misma, que no hayan datos faltantes para mis variables explicativas y para el target, que en este caso es el ozono, pero la misma condición.
trabajo con este data frame como auxiliar para no meterme con el data frame, para no hacer modificación en el data frame original. Genero los sets de entrenamiento y testeo. Voy a ver cuántos datos hay. Ahora hay más porque ya no hay tantos datos faltantes en el material particulado. Tiene sentido que sean un poquito más porque ya los completé estos. Luego tenemos que normalizar. Y ahora la que vamos a normalizar va a ser el material particulado. Antes lo hacíamos con el ozono, ahora lo hacemos con el material particulado. ¿Ya? Normalizamos, y si se dan cuenta acá está ya normalizado. Esta variable, o sea, esta columna en verdad la usamos como solamente para predecir en la parte anterior. Si quisiéramos la podíamos haber borrado antes, no habría problema. Pero después en la misión 3 igual la vamos a sustituir porque nuevamente vamos a normalizar el ozono, así que igual la vamos a dejar ahí nomás porque tampoco molesta, ¿ya? Pero si se eliminaba, da lo mismo. La usamos Matías, solamente para predecir esto de acá. Dime. que yo tengo una pregunta como en la forma de entregar las variables, porque tú estás entregando ahora el var num como una lista de un elemento, pero Ujú. arriba también lo entregáis como un string solo. Te pregunto eso porque yo me dio harto error en el taller, como que me parecía que el modelo necesitaba como un array en 2 dimensiones y le está entregando en uno, entonces no sé cómo cuál es el estándar, si es lo mismo o Ya, es cómo, que cómo entregarle el final. para no tener ese error siempre tenéis que, esto de acá tiene que ser una lista, ¿cachai? Esto de acá. Ya, Aunque sea, por ejemplo, un solo elemento, como en este caso, tiene que ser una lista acá, ¿cachai? Si le colocáis solamente el string, te va a tirar ese error que me mencionáis. ¿Por qué aquí no tengo problemas? Porque solamente estoy buscando la condición, ¿cachai? No estoy obteniendo datos en base a esta columna, ¿ya? Es solamente la condición. ya, Mira, la diferencia principal es que esto de acá es una serie, mientras que esto de acá es un data frame. Esa es la principal diferencia, ya, perfecto. ¿cachai? Perfecto. Entonces, por lo general, cuando te pasa ese error es porque estáis colocando el string no acá, cuando debiese ser una lista, porque esto tiene que trabajar como data frame. Ya, ¿Sí? perfecto. Al final sería como una serie transformada en un data frame, ¿no? Al final, ¿o no? Mm, Como no, cuál es pero la sí. diferencia gráfica como no sé, en el display. En el display es esta la diferencia. Esto es una serie. Ya, de hecho, me lo debería indicar. No, ya. Pero es una serie esto de acá. Ya, Mientras que esto de acá es un data frame. ya, perfecto. Ya. Pero él, al ¿Esta es la final la diferencia? serie como convertida en data frame. Ya, perfecto. Claro. Ya, acá. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya, pues entonces, normalizamos. ¿Qué viene ahora? Normalizamos. Y ahora los modelos, pues, ¿ya? Y voy a usar exactamente los mismos de antes. Pues primero una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora como variable explicativa las mismas de antes, pero ahora voy a usar el material particulado para predecir mi nuevo target, que es el ozono. Ya, y lo otro es exactamente lo mismo. El modelo lo entreno, predigo en base al modelo ya entrenado y en base al set de testeo, y veo cómo anduvo mis predicciones respecto a los datos que se esperaban obtener en realidad. Y veo cómo anduvo el error. ¿Ya? Un error cuadrático medio de 51. Recuerden que esto depende como de la dimensión de los datos. No es como tan interpretable de una, pero sí al menos para comparar entre dos modelos, el que ande más cercano a cero es mejor en cuanto a esta métrica. Entonces, ahora usamos el otro modelo, que era el de redes neuronales, como regresor. Exactamente lo mismo, vemos cómo funciona, se demora un poquito más, es un modelo más complejo, pero por lo mismo tiene sentido que ande un poco mejor. Si es más complejo, es esperable que lo que se toma en tiempo de ejecución al menos lo compense con la calidad de solución. Y justamente pasa eso, ¿ya? Entonces, de nuevo, el segundo anda mejor, tiene un menor error cuadrático medio,
y llenamos los datos faltantes para el ozono. De la misma manera que lo hicimos antes. ¿Ya? Entonces, volvemos ahora a trabajar con el data frame original, porque ahí vamos a reemplazar los valores faltantes. Normalizamos la variable que vamos a usar como variable explicativa en el data frame, ¿ya? Que era el material particulado, ¿sí? Lo voy a guardar en una nueva columna, que va a ser material particulado pero normalizado. La misma condición de antes, solo que ahora acá va el material particulado y acá quiero las que tienen en ozono datos faltantes para rellenarlos. Y lo de siempre, lo mismo de antes. ¿Ya? Esto ya se lo mostré cómo se visualiza esto. Y utilizo el modelo 2 para predecir, utilizando las variables explicativas que utiliza el modelo para predecir el ozono. ¿Ya? Ejecutamos esto y ahí se debieron llenar los datos faltantes correctamente. Mati, yo tengo una duda corta de, ya, supongamos que nos dicen como ya, supongamos que tenemos los siguientes datos. El año, nos dan como nuevos años, un nuevo año, un nuevo mes, un nuevo día y un nuevo ozono. Y nos dicen ya, en base a estos datos y según el modelo, el mejor modelo que calculaste, ¿cuál es la predicción del material particulado? ¿Cuál es el comando ahí? Te dan una nueva base de datos. No una nueva base de datos, sino como tres nuevos datos que son los datos de la variable explicativa, ¿sí? ¿Ya? Y te dicen en base a estos nuevos datos y según el mejor modelo que tú elegiste en el inciso de la emisión 2, por ejemplo, calcúlame la mejor predicción del material particulado, ¿cachai? ¿Ya? Con el predict, con esto mismo de acá. Ah, solo, ya, bueno. Acá el modelo ya está entrenado, ya se ajustó el modelo, ¿sí? Ahora el modelo solo sirve para predecir. Tú le das variables explicativas y él te tira una predicción. Ya, buena. ¿Cachai? Ya. Cuando se entrenó el modelo, cuando se ajustó el modelo, como cuando se hizo como en sí, o sea, bueno, aquí se hizo pero como algo, como un modelo, pero que en verdad no tiene nada, ¿ya? Es como el modelo en sí nomás. Pero donde se entrenó, donde ya el modelo ahora después sirve para predecir, es en esa línea, ¿cachai? Ya, buenísimo. Y ahí ya sirve ahora para hacer predicciones. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, si te dan un año, un mes, un día y un material particulado y tú quieres predecir el ozono para esos datos, usa ahí el predict nomás. Y estaría, ¿cachai? Ya. Vamos. Entonces, vamos ahora con la misión 3, que es un poco distinta ahora. Me dicen, con la base de datos ya preparada, que era lo que los mencionaba acá básicamente, ya tenemos como todo listo excepto por la columna riesgo-ambiental, que no nos habíamos metido con ella, ahora nos vamos a meter con ella. Con la base de datos ya preparada, entrena al menos 2 clasificadores para predecir el valor de la variable de riesgo ambiental a partir de todas las otras variables. Evalúa el rendimiento de estos modelos en un set de prueba independiente usando como métrica esta de acá, ya no el error cuadrático medio, porque esa sirve para variables categóricas, o sea, variables continuas, sino que este que sirve para variables categóricas. Ya hay muchas más métricas, Scikit-learn las tiene implementadas también y se pueden utilizar, pero nos piden utilizar esta de acá. Finalmente, utiliza el modelo con mejor rendimiento para completar los valores faltantes de la columna de riesgo ambiental. Entonces, ¿alguien está hablando, no? Sí, ¿Se sorry, escucha se me quedó súper? el micrófono prendido. Ahí sí. Dale, dime. No. Yo pensé que era una duda. Vale, No, sorry. no, se me había quedado el micrófono prendido, sorry. Ya, vale, tranqui. Vale. Ya. Entonces ahora, muy similar. No igual, pero muy similar. Nuevamente generemos nuestro set de entrenamiento y testeo. ¿Ok? Ahora la condición es un poco distinta. Ya sabemos que todos los otros datos van a estar completados. Entonces ahora solamente queremos aquellas filas que no van a tener un dato faltante para el riesgo ambiental. Y acuérdense que al riesgo ambiental le asignó como el valor 4 a los valores NaN. Así que obtengo todos los datos que no tengan un valor 4 en el riesgo ambiental, ya que son en verdad los datos faltantes. ¿Sí? De nuevo creo un data frame auxiliar, creo los conjuntos de entrenamiento y testeo. Ahora con estos conjuntos
normalizamos, ¿ya? Ahora sí tenemos dos variables numéricas, ¿ya? Tenemos el ozono y el material particulado, así que las tenemos que normalizar las dos, ¿ya? Por eso ahora acá le doy el ozono y el material particulado, ¿sí? Antes era uno solo porque había solamente una variable numérica, ahora hay dos, así que coloco las dos. Normalizo en base al conjunto de entrenamiento y en base a esa normalización transformo los datos del conjunto de testeo. Aquí están ya los datos normalizados. Acuérdense que estas quedaron porque las usamos antes nomás, de hecho ahora las vamos a sustituir, vamos a volver a normalizar después y estas van a cambiar un poco. Si querían las eliminaban antes, da lo mismo. Pero estas son las que se normalizaron acá. Y ahora implementamos dos modelos para predecir el riesgo ambiental. Y obviamente estos modelos tienen que ser clasificadores, porque es una variable categórica la que yo quiero predecir. Entonces aquí ya sí quizás tenían más información en el material de clases, si querían usaban esos modelos. Yo los tomé de ahí igual, no quise meterme como en modelos más complejos de Scikit-learn. Pero hay varios más, ya, así que ahí los pueden comparar y cachar cómo funcionan y todo eso. Entonces primero voy a hacer un modelo de árbol de decisión, que por lo general es un buen modelo para predecir variables categóricas. Y aquí tengo mis variables explicativas, año, mes, día, ozono y material particulado. Todas esas son mis variables explicativas. Acá el target, la variable a predecir, que es el riesgo ambiental. Mi modelo, que va a ser un árbol de decisión. Ya lo instancio acá. Aquí lo entreno en esta línea. En esta línea se entrena. ¿En base a qué? En base al modelo, al set de entrenamiento. Ahora que ya está entrenado, el modelo ya está listo, se puede utilizar para predecir, y eso es justamente lo que hacemos en el set de testeo. Y ya con mis predicciones comparo cómo anduvieron mis predicciones respecto a los datos reales, ¿ya? Y evalúo eso en cuanto a la métrica que me pedían, ya que era el Balanced Accuracy, que si no sabían cómo buscarlo, se puede buscar acá en Google, y aquí, ahí básicamente estaba, ya se los daban al principio, ¿ok? Estaba acá. ¿Ya? De esta manera funciona se puede utilizar, calcular esta métrica. Ya debería decir qué significa la métrica, deberían indicarlo como matemáticamente qué significa. No recuerdo bien cómo funcionaba esta métrica de acá. ¿Ya? Pero bueno, se puede calcular y miren, anda súper bien. ¿Ya? Esta cuestión obviamente siempre va a estar entre 1 y 0. No recuerdo si esta métrica era la que tomaba como los aciertos sobre el total. No recuerdo si esta. ¿Ya? Pero por lo general las métricas para variables categóricas funcionan como de esa manera, ya como que ven en cuáles efectivamente acertamos y en base a esa generan un valor para la métrica en base al total de datos en verdad, de todos los datos en cuántos realmente le acertamos bien, ¿ya? En este caso da 1, da súper bien, lo más probable es que haya sido un 0,999999, pero anduvo bien, pues eso quiere decir que predijo bien las variables, la variable de riesgo ambiental, ¿ya? Escucha, no quería que saliera 1, a veces me estaba dando como 0,97, 0,99, salió 1 justo para la ayudantía, pero filo, nada que hacerle. Ya, y el de cada vecino más cercano, ya ese va a ser el otro modelo que voy a usar. Este es un poquito más, como más piola, no es tan brígido como el de árbol de decisión, así que lo más probable es que ande peor, pero sí en tiempo de ejecución es mucho más rápido, ¿ya? Como en este caso eran poquitos datos, 30.000, no afecta mucho, pero sí quizás para base de datos más grandes eso podría entrar en juego igual, pues el tiempo de ejecución que toman estos modelos. Entre más complejos sean, más se demoran, pero mejoran en calidad de solución. Así que ahí es el típico trade-off de computación, ¿ya? Entonces, instanciamos el modelo, lo entrenamos, predecimos y calculamos la métrica y anda en 0,6, ¿ya? Bastante peor en comparación con el de árbol de decisión. Ya acuérdense que en este caso entre más cercano a 1 mejor, así que el árbol de decisión anduvo mejor, y vamos a usar ese para completar los datos. De la misma manera como lo estamos haciendo todo el rato. Entonces, primero, normalizo mis variables en el data frame, ¿ya?
tomo el ozono y tomo el material particulado y guardo sus normalizaciones en estas columnas de acá. ¿Ya? Básicamente, voy a sobreescribir lo que ya había en esas columnas, las voy a sobreescribir nomás y va a obtener ahora los datos normalizados del ozono y del material particulado que había en el data frame. Después la condición, quiero todas las filas que tengan un valor faltante para el riesgo ambiental, porque esas son las que quiero completar, ¿ya? Y relleno de la misma forma usando el log y usando mi modelo 1, que fue el que tuvo mejor rendimiento para predecir, utilizando como variable explicativa las que usamos las que usa el modelo para predecir, básicamente. Entonces ejecutamos, y esto debió haber completado los riesgos ambientales de los datos. ¿Alguna pregunta? Yo, Mati, que el modelo de K-Means no es que es un modelo de aprendizaje no supervisado y por lo menos como yo lo entiendo, no necesariamente necesita un target, no un Y, ¿o sí? ¿Cuál? ¿Qué modelo? El de K-Means, que yo tengo ¿Ya? entendido que es un modelo de aprendizaje no supervisado y eso son solo para clasificar, no es como, necesitáis como la columna de los vectores Y. No supervisado, yo diría que supervisado. Aquí están los modelos supervisados y creo que estaba el... Ah, que yo ¿O tenía no? entendido que yo tenía entendido que era no supervisado ese modelo. O por lo menos como a mí me lo enseñaron en otro curso. o- Ah, no, parece que no está acá tampoco. Es que a mí me enseñaron que cuando uno utiliza modelos de aprendizaje no supervisado, es como para, en este caso, como el método jerárquico, el método K-vecinos, como para que no necesitáis como el vector Y, ¿cachai? Solo necesitáis como la base X. Ya, pero es que en cualquier caso igual el modelo está usando eso, po. Sí, pero, Estaba pero- prediciendo en base a las variables que utiliza para predecir. claro, pero a ver. ¿O a qué? Es que me hace ruido que utilice el target, siendo que al final como que no necesitáis predecir nada, sino necesitáis como clasificar como los datos, ¿no? Eso al final lo hace el método K-means, como los agrupa dentro de como a qué clúster pertenece, a qué grupo, ¿cachai? No estoy como prediciendo Pero nada. para el fit sí necesita el target, po. Según yo sí lo necesita igual, o si no, ¿cómo entrenáis el modelo? Ah, ya, para ese caso sí, pero al final para... Bueno, ahí tengo que darle una vuelta. Sí, Pero o sea, necesitáis como la variable explicativa para entrenar, necesitáis las variables explicativas y su valor para que el claro, modelo se entrene básicamente y después pueda servir para predecir. no sé, pero al final en los modelos, es que por eso digo que al final, por lo que yo tengo entendido, y corríjame si me equivoco, pero el modelo de aprendizaje supervisado uno no predice nada, al final lo usa como para como agrupar datos, cosas así, ¿o no? Pero es que en base a esas agrupaciones podéis tomar una decisión, Ah, sí, ¿cachai? claro, O sea, ya, y perfecto. K-means, o acá como se llama como K-vecinos, funciona en base a eso, pues toma como una Ya, agrupación de datos y ve en esa agrupación como cuál es la mayor frecuencia, y esa es la ya que le te- asigna al dato, pues, ¿cachai? perfecto, ya te cachai. ¿Sí? Sí, vale, gracias. Vale. Gracias a ti. Ya, pues, y ahí estaríamos entonces con la misión 3. Y finalmente, en la misión 4, comparación, compare y comente los resultados obtenidos en la misión 4 del taller 4A con los de la misión anterior. Indique cuáles parecen ser más adecuados justificando sus argumentos. Si se acuerdan, para el taller 4A, en la última misión nos pedían definir un esquema de categorización para el riesgo ambiental, pues. Para los datos faltantes, llenarlos en base a alguna clasificación que nosotros consideráramos la mejor posible. Ya ahí lo discutimos en la ayudantía pasada, vimos de qué manera podíamos clasificarlas, definimos un esquema y completamos los datos faltantes en base a ese esquema. Entonces ahora comparemos cómo andan estos modelos que tienen todo un desarrollo matemático y teoría matemática por detrás, y que son bastante sofisticados en base a nuestro esquema simplecito de asignación que definimos
para el taller pasado. ¿Ya? Veamos cómo anduvimos, si anduvimos bien o pésimamente. Ya. Pero antes de eso, veamos cómo están las nuevas frecuencias de riesgo ambiental. ¿Ya? Aquí, si se acuerdan por las frecuencias que obtuvimos en el taller anterior, en la ayudantía, el 3 hace referencia al nivel medio, que era el que más tenía. Después le seguía el bajo, así que el 1 se le asignó al bajo. El 0 era el alto y el 2 era el nivel extremo, ¿ya? Y si se acuerdan, yo me acuerdo al menos que el extremo tenía como 61 datos, creo. Aquí a uno se le asignó el extremo a un dato faltante, por eso ahora está en 62. Y las otras tampoco están iguales, pues así que igual algunos valores NaN se le asignaron a extremo, a alto, a bajo y a medio, a todas las categorías básicamente, ¿ya? Mientras que nuestro esquema como que solamente asignaba bajo, extremo y medio, como que para alto se nos complicó la cosa y no encontramos como una categorización en donde dijéramos que ya este dato va a ser alto, porque era medio complejo, ¿ya? Pero el modelo acá sí le asigna a varias esa categoría. Entonces, bueno, aquí está lo que discutimos básicamente. Observamos que este modelo predictivo, el que usamos acá, asignó de todas las categorías los datos faltantes, mientras que en el taller 4A habíamos logrado desagregar los niveles de bajo, extremo y medio, sin asignar nunca un nivel de riesgo alto, porque no nos fue sencillo desagregarla, ya como definir un esquema para esa categoría. Bueno, a mí no se me ocurrió, yo hice el taller, pero no se me ocurrió. Quizás ustedes sí vieron algo en base a los datos, yo al menos no. Además, a pesar que definimos una condición para el nivel extremo, no existían datos faltantes que cumplieran esa condición, por lo que no se asignó nunca este nivel a datos faltantes. Pues ya en el taller pasado se me olvidó mencionarle, nosotros habíamos definido como en tal rango, si el ozono y el material particulado pertenecen a tal rango, entonces vamos a asignar un nivel de extremo. El tema es que no habían datos que pertenecieran a esos rangos, pues entonces, si bien estaba la asignación y estaba correctamente realizada, no completamos ningún dato faltante porque ninguno caía en esa condición, ¿ya? A pesar que teníamos el esquema bien realizado, ¿sí? Mientras que acá no, pues este modelo sí le dio a un dato faltante el de extremo, ya le asignó esa categoría. Entonces, recordándole, el esquema de asignación que habíamos utilizado era este de acá, ya básicamente si el ozono era mayor o menor que un valor, y si el material particulado era menor que cierto valor, asignar el extremo, sino el bajo, y en cualquier otro caso el medio, ¿ya? Estos datos, si se acuerdan, era el ozono en 27, creo, y el material particulado estaba en logaritmo primero, y era 2,9, ¿ya? Aquí estos datos los tengo normalizados, ¿ya? Porque ahora como voy a comparar en base al modelo predictivo, tengo que fijar mi esquema como trabaja el modelo predictivo y trabaja en base a los datos normalizados, ya para que estemos en la misma sintonía, básicamente. ¿Sí? Y además en el data frame tengo estos datos normalizados, así que los voy a usar de esta manera. Ahora, ¿cómo obtengo estos datos? Simplemente normalizo los datos que tenía antes, que era el 27 y el 2,9, que era el que habíamos usado para el taller pasado. Entonces aquí estaba el 27 para el ozono, y acuérdense que este era el material particulado pero en logaritmo, así que primero lo vuelvo al dato normal, y ahora sí lo normalizo, ambos valores, ¿ya? Y aquí es probable que me den datos diferentes porque los modelos dan diferentes, porque los sets de entrenamiento y testeo se toman de manera aleatoria, por eso dan valores distintos. Pero están son el mismo dato básicamente, ya solo que antes había obtenido esto de acá y ahora obtuve esto de acá. De hecho lo voy a cambiar para que no complique. Espérenme. Ya, esto lo voy a dejar aquí por mientras, ya se lo voy a explicar. Voy a usar este nuevo dato. Acá. Acá. Este acá. Por mientras coméntenme como qué creen, qué va a andar mejor, el modelo como de árbol de decisión o nuestro esquemita de asignación. ¿Qué creen que va a andar mejor? Comenten. Yo creo que este último. El árbol de decisión.
Sí, porque no sé, más, más Más brígido, computarizado. ¿cierto? Sí, lo otro fue Sí, igual más como un poco más subjetivo como de claro. nuestra parte. Claro, nuestra asignación en el taller pasado fue como meramente subjetiva, observando los datos, viendo cómo se comportaban, mientras que esto tiene como todo un desarrollo por detrás de estos modelos, así que clasifican con mucha más teoría por detrás, básicamente, ¿ya? Entonces, veamos, pues ya, lo que hago acá es, primero simplemente acá creo una copia del set de testeo, ¿ok? Porque obviamente voy a comparar en el set de testeo, ¿ya? Ahí es donde tengo que ver cómo anda el modelo y cómo anda esta clasificación que hicimos nosotros. ¿Ya? Así que aquí hago una copia nomás del set de testeo. Ya, estas eran las condiciones, las mismas que habíamos definido para la ayudantía pasada. Si se dan cuenta, la primera era para asignar nivel bajo, creo. No, extremo. No, bajo. Este para nivel extremo. Y este para asignar nivel medio. ¿Ya? Así que ahora completamos básicamente en el set de testeo estos datos, ¿ya? Con el 1 era el bajo, el 2 era el extremo y el 3 era el medio. Relleno y vemos cómo andamos, pues en comparación. ¿Ya? Aquí están los datos reales del set, en el set de testeo, ¿sí? Mientras que acá están nuestras predicciones. Es como lo mismo que hacíamos con el modelo, solo que ahora esto, en vez de ser las predicciones de un modelo, son la asignación que hacía nuestro esquema, el que definimos, ¿ya? Como que aquí hicimos un modelo predict, ese es como nuestro modelo predict en base a nuestra asignación, y ahora simplemente comparamos. Y ahí vamos, ¿cómo anda esta cuestión? 0,69, ya en base a la métrica que estamos utilizando. Entonces, justamente como mencionaron, el modelo predictivo de árbol de decisión, en base a esta métrica, anduvo muchísimo mejor, pues dio un resultado de 1, y este de 0,7, así que anduvo mejor. Eso sí, anduvimos mejor que cada vecino más cercano, igual bacán. Pero igual este modelo es súper simple y quizás para muchos más datos tampoco sea tan sencillo hacer una asignación como la que pudimos hacer acá, y cada vecino más cercano sí la puede hacer, pues obviamente la va a poder hacer. Así que igual ya aquí básicamente es para que se den cuenta cómo estos modelos nos pueden ayudar y cómo son muchísimo más sofisticados y obtienen mejores resultados que simplemente nosotros como tener que ir analizando los datos y encontrar patrones, que en verdad a veces puede ser muy, muy difícil. Y estos modelos sí pueden lograr encontrar esos patrones que están como ahí implícitos en los datos. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, estamos en la hora. Así que en verdad muchas gracias por haber venido y ojalá le haya servido la ayudantía para entender algunas cosas y que les sirva después para la actividad y para el laboratorio de esta materia. Mati, yo Sí. tengo una última duda. Sorry por preguntarte tanto. Que a No, mí me dale, interesa dale. igual mucho este tema. Dale. Que en clase también vimos el set de validación, ¿sí? Y Ah, no sé sí. si para la actividad o para el laboratorio lo vayamos a utilizar. Yo creo que sí. Ujú. ¿Cómo uno, porque ya yo entendí que cómo gráficamente uno ve si estamos entrenando o sobreentrenando el modelo, pero Ujú. cómo nosotros mediante alguna métrica, ya sea el error correctivo medio, o dependiendo si nuestro modelo es de clasificación o, de, o lineal o continuo, cómo nosotros mediante una métrica vamos viendo si nosotros estamos sobreajustando o está subajustado o está bien. ¿Cachai? Ya, sí, te cacho. Porque al final, como el profe lo explicó en clases, que uno va como comparando como al final ya el set de validación es como un subconjunto del set de entrenamiento, y ahí como que entre comillas testeamos, entre comillas, para después como volver a testear y ver si efectivamente ahí estamos como sobreentrenándolo, pero como mediante una métrica como lo visualizamos, ¿cachai? Ya, te cacho. Em, O no sé si fue muy rebuscada la pregunta. o sea, em, mira, deja pensarla más igual, porque no estoy muy seguro Sí, respecto al no, set no, no te preocupes, escribo una ISO ahí en el,
en el Sí, get sí. y ahí alguien me responderá. Sí, mejor, creo que te podrían dar una respuesta mucho más contundente y concreta, Ya, perfecto. porque si no tendría que revisarlo en verdad para poderte darte una respuesta clara y no quiero enredarte Sí, no te preocupes, que en otras el cosas. profe igual lo había mencionado en clases que era un asunto muy importante, así que es bueno también que el Sí, curso lo sí, sepa. sí, dale, dale, Y eso pues, Matías, que tengáis buen día, chau, chau. vale, igual, chau, Chao, Matías, ¿Sí? gracias. chau, Iván. Sí, sí, tenía una duda respecto como a la parte cuando, después de que entrenáis Ujú. los modelos, como que no me queda muy claro como en qué parte como que definís tu set o sea, como, en qué parte predecís, en qué parte como que así el modelo y lo entrenáis como el set de entrenamiento, eso como que Ah, ya. no me queda muy claro como después de que definís como los conjuntos de entrenamiento y de testeo. No sé si podéis revisar una sola, que creo que todas funcionan casi igual. Sí, todos funcionan casi de la misma manera. Ya mira, el esquema es el siguiente. Primero, crear los conjuntos de entrenamiento y testeo, ¿ya? Y eso se puede hacer fácilmente con este comando de scikit-learn. Tomáis los datos y este va a ser el tamaño básicamente de tu set de testeo, ¿ya? Eso es lo primero, crear ambos conjuntos. Ahora, con los dos conjuntos, después hay que normalizar las variables numéricas en base a los datos del conjunto de entrenamiento, ¿ya? Y eso es lo que hacemos acá. Normalizamos en base a los datos del conjunto de entrenamiento y después normalizamos los datos del set de testeo, ¿ya? Pero el Pero eso ajuste ocupa como el de esta mismo, esta misma normalización ocupa o es otra, como que el no caché ajuste de como la la- normalización lo hacemos con los datos del conjunto de entrenamiento. Y una vez que, y una vez que ya tenemos ese ajuste, lo utilizamos solamente para normalizar otros datos, en este caso el de los sets de testeo. Ya, perfecto, es como esa misma normalización finalmente, o sea, el mismo ajuste, no, no es como otro ajuste distinto. Usa el ajuste basado en los datos del set de entrenamiento, ¿cachai? Ya, perfecto. Mira, si te sirve verlo de esta manera, a mí igual me sirve un poco verlo de esta manera. Piensa en Scalar como un modelo, ¿ya? Y aquí como que lo estáis entrenando en base a los datos del entrenamiento, o sea, estáis obteniendo la media y la desviación estándar en base a estos datos, básicamente. Y una vez que ya está entrenado, como que lo podéis usar para transformar, para normalizar otros datos. ¿Cachai? Ah, ya, sí. Quizás te queda más claro verlo así. ¿Sí? Y después, sí, y después como que cuando aplicáis el clasificador o la regresión, ¿qué es Ujú. lo que sigue como así como el clasificador y le aplicáis como entrenáis con ese clasificador lo que había hecho antes? Entrenas tu modelo en base al set de entrenamiento, ¿ya? Tú en tu set de entrenamiento tienes las variables explicativas y tienes los resultados que se deberían obtener a partir de esas variables explicativas. Entonces, con esos datos, tú entrenas tu modelo, ¿ok? Ya, pero eso no está normalizado, ¿sí? Los datos ya están normalizados, los normalizamos acá, Ah, ya, sí, 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 está normalizado, ya, ya. ya están Mm, normalizados. Acá solamente, acá instanciamos el modelo, está instanciado el modelo, pero no tiene nada, no sirve para predecir, no tiene absolutamente nada. Aquí lo entrenamos en base a a los datos del conjunto de entrenamiento, ¿ya? ya. Y una vez entrenado y ya listo el modelo, sirve para predecir, que es lo que hacemos después. Y predecimos en base al conjunto de testeo. Ya le damos las variables explicativas, los datos de la variable explicativa de este conjunto, para que me prediga el target, para que me prediga estos valores de acá, básicamente, ¿ya? Y una vez que tengo las predicciones, voy a comparar mis predicciones con los valores que realmente yo sé que son, que deberían ser. Y ahí veo cómo anduvo el modelo, si es que la chuntó, si es que no la chuntó, ¿cachai? Sí, 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 te cacho ahora, gracias. Ese es básicamente el esquema para crear el modelo y entrenarlo, predecir y evaluar. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.